A ver, vamos a resolver ahora el ejercicio que ha desarrollado Mía, ¿no? Donde nos dice, sean x1 y x2 dos vectores normales independientes, establezca condiciones necesarias y suficientes para que esas dos, bueno, estos ya no son formas cuadráticas, si quiero ser más estricto, son formas bilineales, ¿sí? Porque no es un x transpuesta x ni un x transpuesta bx, ¿no? Es un x1 que es de orden n1, es un x2 que es de orden n2 diferente, ¿no? Al n1 no necesariamente son iguales. Entonces, estrictamente no es una forma cuadrática. La definición formal es una forma bilineal, que es la forma general, ¿no? Entonces, tengo dos formas bilineales. Me dice para que esas dos formas bilineales sean independientes, ¿no? Eso es lo que me están preguntando. ¿Qué condición debe cumplirse? ¿Ok? Ahí entonces Mía nos va a comentar o explicar cómo podemos probar. Bueno, nuevamente, cuando te piden establecer, te dicen, ok, ¿qué se debe cumplir para que esas dos cosas sean independientes, tanto de ida como de vuelta? ¿Ya? Eso es lo que te pide. Ya hicimos ejercicios de este tipo antes, en dirigidas anteriores. Acá vamos a seguir la misma idea, ¿no? Y ahí por ahí, nuevamente vamos a utilizar alguna propiedad o teorema que te permita establecer independencia de dos formas cuadráticas. Bueno, estas son dos formas bilineales, pero obviamente la idea va a ser llevarlo a formas cuadráticas y ahí utilizar el teorema de independencia de dos formas cuadráticas, ¿no? Por ahí va a ir la estrategia, ¿ok? Entonces ahí su compañera Mía nos va a comentar cómo proceder en este caso para resolver este ejercicio, ¿no? Ahí Mía, ¿nos comentas? ¿Ya? Mía se fue al baño. ¿Ya? Hola, ¿me escuchan? Sí, se escucha, profesor. Se escucha, ¿no? Entonces no soy yo. A ver. Mía, ¿estás ahí? ¿Se me escucha? Sí, te escuchamos bien. Sí, ¿se me escucha? Sí, te escuchamos. Hola, Mía, ¿nos escuchas? Ah, ya, ok. Lo primero que hice... Creo que tengo problemas con mi conexión. Hola. Mía, ¿nos escuchas? Creo que estás con desfase, no lo sé. Hola, Mía. Comentó que tenía problemas de conexión hace ratito. Bueno, eso. Bueno, pues voy a comentar qué ha hecho su compañera Mía. A ver, ya, vamos a ver más o menos lo que ha hecho. ¿Ya? Hasta aquí está bien, ¿no? Dice que x1 es una normal multivariada, x2 normal multivariada y son independientes. Si yo hago la conjunta, ¿sí? Si hago la conjunta, esto sería una normal con esta media y esta matriz de covarianza, ¿no? Por el segundo teorema bueno, el primer teorema de independencia de la normal, ¿no? Que dice que si tengo dos normales independientes, la conjunta también es normal, ¿no? ¿Ya? Entonces, esto sería lo normal con esta media y esta matriz de covarianza, ¿no? Luego te dice lo siguiente, ¿no? Sea, y te pone, pues, esto acá, ¿ok? Esta es la forma cuadrática primera, ¿sí? Es x1 transpuesta a12 por x2. No me dicen nada acerca de la matriz. Nota nuevamente que x1 es de orden n1 y x2 es de orden n2. Entonces, a12 será de n1 por n2. Es decir, que ni siquiera es cuadrada, ¿vale? Una matriz rectangular. Entonces, su compañera lo que ha hecho es, o lo que va a hacer en realidad, es tratar de llevar esta expresión, que es una forma bilineal, a una forma cuadrática en función de x, o de ese vector x. ¿Ya? Ahora la pregunta es ¿cómo? Bueno, vamos a verlo, vamos a hacerlo por partes, ¿vale? Para eso voy a usar la pizarra. Ahí su compañera lo hizo un poco directo, digamos, probando, tasando, pero tiene una forma de cómo llegar ahí. A ver, este es ejercicio 5, creo. Entonces su compañera quedó acá, ¿no? Que este x era x1 partición x2. Tenía una normal n1 más n2 variada
con una media mu y una matriz de coherencia sigma, ¿no? Donde, en este caso, el mu iba a ser mu sub 1, mu sub 2, perdón, y el sigma, ¿sí? Iba a ser C11, C22, y acá pues 0 y 0. ¿Ok? Y luego, lo que hizo su compañero es X1 transpuesta por A12 por X2, ¿correcto? Ya. ¿Sí o no que X1, de lo que vimos en la parte normal multivariada, sabemos que se puede expresar como identidad N1, 0, X1, X2, ¿correcto? ¿Sí? Donde este de acá es X. Bueno, entonces una matriz cualquiera, una matriz, matriz B, por si quieres. Una matriz cualquiera, de constantes, unos y ceros. Haces fila por columna y te queda X1. Entonces X1 es una transformación lineal de X, ¿correcto? De manera análoga, X2 lo puedes expresar como 0, identidad de orden N2, X1, partición X2, ¿correcto? ¿Sí? Ambos lo puedes expresar de esa forma, tanto X1 como X2, ¿ok? Si yo reemplazase eso en la expresión, ¿cómo me quedaría? X1 transpuesta, sino que sería X transpuesta por la transpuesta de este B, ¿no? La transpuesta de este B, sino que sería identidad N1, partición 0, por, acá es A12, perdón, por A12, por X2, que es esto, ¿no? Que es 0, identidad N2, por X. Este 1, 2 puede ingresar a cualquier lado, de hecho, o la matriz de la izquierda o la matriz de la derecha, porque cumple la condición para que ingrese, ¿no? Vamos a hacer que ingrese a la izquierda, es decir, acá va a ser identidad N1 por A12, será A12, partición, 0 por 1, 2, pues será 0, por 0, identidad N2 por X. Esto será igual a X transpuesta. Si multiplico, se multiplica el con él, sería 0. El con él sería A12. El con él sería 0. Y el con él sería 0. Entonces, esa forma bilineal inicial, ¿sí? Que es X1 transpuesta a 1 de X2, ya lo tengo expresado como una forma cuadrática, ¿vale? En este caso, una forma cuadrática de este tipo, ¿ok? X transpuesta, donde X es en este caso ya un vector, ¿sí? Es un vector cuya distribución es normal multivariada y ya la sé, acá está, ¿sí? Y bueno, tengo una matriz del medio, ¿vale? Y ojo con el detalle, bueno, acá hay un detalle, y el detalle es el siguiente, que esta matriz de acá, si la estás viendo, no es simétrica, ¿no? El resultado de la distribución de formas cuadráticas o la independencia de formas cuadráticas siempre asume o parte de que la matriz del medio que está dentro de la forma cuadrática siempre asumimos que es simétrica, ¿vale? Porque claro, la mayoría, en realidad por el motivo que está explicado en el video de repaso de conceptos básicos, que si no es simétrica, siempre voy a poder llevarla a una forma simétrica, ¿sí? Usando el siguiente artificio, ¿no? Siempre esta matriz X transpuesta Bx, yo la voy a poder llevar a esta forma. Y esta acá siempre va a ser simétrica, ¿no? Ese era el argumento, ¿sí? Porque si no tenía esa matriz, ok, llevaba esa forma y esa matriz siempre pues iba a ser simétrica. Y justamente vamos a utilizar eso para hacer que esa matriz final con la que quedemos sea simétrica y cumpla esa condición, ¿no? Al momento de trabajar con formas cuadráticas. Entonces, eso es lo que tenemos que hacer antes de aplicar el teorema, ¿ya? Porque recuerda que el teorema o la demostración que hice para probar también independencia de formas cuadráticas partía también de que A y B eran simétricas, ¿no? Yo utilizaba que existía un P ortogonal, tal que esa matriz era P lambda P transpuesta, ¿no? Entonces, sí necesito que esa sea simétrica, ¿ya? Entonces, para ello voy a hacer este artificio de acá, ¿sí? Entonces, recordar, ¿no? De toda forma cuadrática siempre la puedo llevar a una matriz simétrica usando este artificio de aquí. En este caso mi matriz será esta, ¿no? ¿Sí? Entonces, X1 transpuesta A12 por X2 va a ser igual en este caso a X transpuesta. Entonces, si gustas, súmalo, ¿no? Sería la misma matriz, ¿no? Voy a ponerle acá 0,
A1, 2, 0, más su transpuesta, ¿no? Transpuesta, transpola como si fuesen números y luego transpuesta cada término, ¿no? Y todo esto sobre 2 por X. ¿Vale? Y con eso, ¿qué tengo? Tengo que esta expresión, ¿sí? Va a ser igual a X transpuesta. Si hago la suma, va a quedar 0, va a quedar A1, 2 sobre 2, va a quedar A1, 2 transpuesta sobre 2, va a quedar 0, y por X. Y esta matriz ya es simétrica, ¿no? La matriz que vamos a llamarle ahora la matriz, voy a llamarle, ¿no he puesto A? ¿He utilizado A? No he utilizado A, ¿no? Ya. Voy a llamar la matriz A. La matriz A de acá, esa matriz de ahí es simétrica. ¿Sí? Ahora sí es simétrica y es igual a esa expresión. Entonces, con esto ya podemos aplicar el teorema, pues, al menos que dice A sigma B igual a 0, implica independencia de forma cuadrática. ¿Vale? Entonces, por eso es que su compañera hizo eso, ¿no? Si vemos su solución, su compañera aplica, le llama, bueno, a este lo llamó un A, ¿no? Y utilizó esta igualdad, que siempre se cumple, ¿sí? En cualquier forma cuadrática, y claro, esto ya es una matriz simétrica, ¿no? Y le llamó asterisco, ¿no? Y con el otro caso, con el caso de la otra forma bilineal, el proceso es análogo, ¿vale? Te queda un X transpuesta BX, B más B transpuesta, tal cual, ¿sí? Y ya está, ya tienes una forma, en este caso, dos formas cuadráticas, pues, ¿vale? Vas a tener esta forma cuadrática, es decir, esta forma bilineal lo has expresado en función de una forma cuadrática. Y esta otra forma bilineal en función también de otra forma cuadrática, aquí es una apuesta, bueno, con otra matriz, ¿no? Ya sabemos que X es normal multivariada. Entonces, estos dos formas cuadráticas que acabo de hallar serán independientes si y solo si A sigma B es igual a 0. Y de ahí te van a salir justamente cuáles son esas condiciones necesarias y suficientes, ¿vale? Es justamente lo que hizo acá su compañero. Ahí creo que faltan los transpuestas por ahí, ¿vale? Ahí faltan por ahí los transpuestas y bueno, ahí tiene que operar, ¿no? Pero bueno, lo voy a hacer al otro lado para ver cómo sale. Entonces, hasta aquí está claro, ¿no? Hasta aquí está claro, esto me queda así. Para el otro caso, ¿no? Para el otro caso, que es de la forma X1 transpuesta B12 por X2, de forma análoga, me va a quedar también un X transpuesta 0, B12 sobre 2, B12 transpuesta sobre 2, X0 por X. De forma análoga. La misma idea, nada más que en vez de A ponle B, pues. Y los pasos son los mismos, ¿vale? Ya está. Entonces, esto acá es ponle un B si gustas. Y ¿cuál es tu sigma? Tu sigma es esto, ¿no? Es de tu sigma. ¿Okay? Tu sigma es la covarianza de X. Entonces, ya está, pues, esas dos formas cuadráticas. Entonces, diré, pues, que X transpuesta X y X transpuesta BX serán independientes si y solo si A sigma B es igual a 0. ¿Sí? Es decir, tiene que cumplirse eso, no hay otra regla, ¿vale? Entonces, ¿cuándo se cumplirá eso? Bueno, vamos a ver. Multiplicamos, ¿quién sería el A? El A es 0, A12 sobre 2, A12 transpuesta sobre 2, 0, sigma, que es C11, 0, 0, C22, y en este caso sería B, que en este caso es 0, B12 sobre 2, B12 transpuesta sobre 2 y 0. Y esto en teoría tiene que ser igual a 0 para que se cumpla la condición de independencia. Entonces acá simplemente queda multiplicar, fila por columna 0, fila por columna te va a quedar A12 sobre 2 por C22, fila por columna te queda A12 transpuesta C11 sobre 2, fila por columna 0, bueno, y por 0, B12 sobre 2, B12 transpuesta sobre 2 y 0, y esto tendría que ser igual a 0, ¿no? Entonces, nuevamente, fila por columna, te va a quedar A12, C22, por B12 transpuesta sobre 4, fila por columna te va a quedar 0, fila por columna te va a quedar 0, y fila por columna te va a quedar A12 transpuesta, C11, B12 sobre 4. Y esto tendría que ser igual a 0.
Entonces, para que eso sea 0, necesariamente esto acá tiene que ser 0 y esto acá tiene que ser 0. ¿Sí? Entonces, ¿cuáles son las condiciones necesarias y suficientes? Justamente esas. ¿Sí? Entonces, necesariamente A12 por C22, B12 transpuesta, perdón, acá está transpuesta, tiene que ser igual a 0 y A12 transpuesta C11 por B12 también tiene que ser igual a 0. Entonces, estas son las condiciones necesarias y suficientes. ¿Vale? Esta es la respuesta. Si esto se cumple, entonces se cumple que estas dos formas cuadráticas, que nuevamente esto es igual a x1 transpuesta a 12 por x2, y esto es igual a x1 transpuesta por b12 por x2, van a ser independientes. Y si son independientes, pues también se cumple esto de aquí. ¿Ya? Entonces, estas son las condiciones necesarias y suficientes. Y con eso ya cerramos el ejercicio. ¿Okay? Bien, ¿hasta ahí tienen alguna consulta o duda? Levanten la mano si está claro la resolución del ejercicio. Ok, gracias. Muy bien, entonces, ahora vamos con el siguiente ejercicio. Dice lo siguiente, ¿ya? Cx, una normal multivariada, con una media y una matriz de covarianza sigma, ok. Y bueno, esa media, bueno, va a ser un vector, bueno, no es un vector, es la media muestral. Esa media pequeña es la media muestral de esos n términos del vector x. Pruebe que, bueno, o sea, me dice que esto acá es verdadero, me dice probar. Dice, pruebe que n por la media al cuadrado y esta suma, ¿sí?, de cuadrados, son distribuidos independientemente como chi cuadrados no centradas con factor de corrección tal, respectivamente, dice, donde C1 y C2 son valores mayores que 0, ok. Sí y solo si, sigma toma esta forma. Ya. Ok. Ya. Entonces, es una condición nuevamente de ida y vuelta, ¿no? Ahora me dirás, ¿puedo probar la ida y luego la vuelta? Sí, claro, puedes hacerlo así. Pero nuevamente, tenemos resultados, al menos los dos resultados de distribución de formas cuadráticas ya son de ida y vuelta, ¿no? Ya son de ida y vuelta. Entonces, podemos aprovechar eso, ¿no? Creería. ¿Vale? Ok. Entonces, vamos a empezar con este ejercicio. ¿Cómo lo resolvemos? ¿Ya? Vamos a primero plantear, ¿no? Nuevamente, este es un ejercicio que también ya viene en una práctica. Así que es un ejercicio tipo que viene en exámenes. Entonces, vamos con este ejercicio 6. A ver. Me dice lo siguiente. Sea X, me dice, X tiene distribución normal, ¿sí? Media muy, matriz de covarianza, ¿sí? Me dice, n media al cuadrado es una C1 chi cuadrado con un grado de libertad y parámetro lambda 1, y esta suma tiene distribución C2 chi cuadrado con n menos 1 lambda 2, y además son independientes. Sí y solo sí. Bueno, sigma tiene esa forma, ¿no? Que era, a ver, ¿qué valor era? C2 por identidad más C1 menos C2 sobre N por JN, ¿no? C2, ¿no? C2 por identidad. C2 por identidad más C1 menos C2 sobre N por JN. ¿Ya? Eso es lo que me dice, probar eso, ¿vale? O sea, pruebe este resultado de aquí. Ya, ok.
Primero, entonces uno cuando tiene este tipo de ejercicios separa bien cuál es tu proposición inicial y cuál es tu proposición final, más o menos. O sea, quién es tu P y quién es tu Q, si lo quieres ver así, ¿no? Esta es una precondición, ojo. Esta es precondición, más. Es decir, que voy a cumplir para... Siempre voy a poder asumir eso para condición tanto necesaria como suficiente. Esta condición es necesaria para ambos, para la ida y la vuelta. ¿Vale? Y esta es como si fuese mi proposición P y esta es mi proposición Q. Entonces tengo que probar que de P puedo llegar a Q y de Q puedo llegar a P. ¿Vale? ¿Sí? Ok. A ver. Bueno, puedo hacerlo de varias formas. O sea, puedes probar el regreso. El regreso creo que va a ser fácil, porque si tú reemplazas ese sigma, bueno, simplemente es probar, ¿no? Multiplicar el A por el sigma y ver que te quedan esos parámetros y creo que ya estaría. Bueno, vamos a verlo, ¿ya? Vamos a probar tanto la ida y la vuelta, ¿ok? Creo que voy a empezar por el regreso, que creo que es un poco más sencillo, creo. Y ver si en efecto me genera esa condición de ahí, ¿ya? Pero para ello vamos a ver qué expresión tiene él y qué expresión tiene él también, ¿no? ¿Ya? Entonces, luego, pero entonces, ¿por dónde empiezo? Entonces, antes de empezar, pero vamos a darle forma, ¿no? Dando forma, ¿sí? Antes de empezar, n veces la media al cuadrado, yo sé que esto acá es n veces media por media, y esto es n veces, esto acá yo lo puedo expresar como x transpuesta 1n sobre n, y acá yo lo puedo expresar como 1n transpuesta x sobre n. Se cancela un n, y esto te queda x transpuesta 1n jn por x. ¿Sí? Ok. Y por otro lado, tienes que esta suma, sino que ya lo demostré antes, esto es x transpuesta, identidad n menos 1 entre n jn por x. ¿Vale? Entonces ya tengo esas dos cantidades expresadas como formas cuadráticas de x, que yo sé que es normal multivariada. ¿Ok? Entonces, ok, vamos a probar la condición de regreso, ¿ya? Entonces, la hipótesis para la condición de regreso, ¿sí? Nuevamente sería x, la precondición se cumple igual para ambos casos. Y en este caso, sigma sería esa matriz de ahí, que sería C2 identidad n, más C1 menos C2 sobre n jn. ¿Y la tesis qué sería? La tesis sería que n media al cuadrado va a ser una C1 chi cuadrado con 1 lambda 1. ¿Qué más? Esta suma va a ser una C2 chi cuadrado n menos 1 lambda 2. Y además, estas dos cosas son independientes. ¿Vale? Eso es lo que tengo que probar. Esa es la tesis. A donde tengo que llegar. Entonces acá vamos a hacer la demostración. Entonces, para la condición de regreso, que creo que es más sencilla porque es aplicar directamente, entonces ya sé que la forma, o sea, n media al cuadrado es igual a x transpuesta 1 entre njn por x. Ya sé eso, ¿no? Entonces voy a ver a por sigma, ¿no? ¿Sí? N media al cuadrado, esto acá es x transpuesta. Esta vamos a llamarle una matriz A. Y mi sigma, bueno, mi sigma es este, pero... ¿sí? Mi sigma es este por hipótesis, ¿no? Entonces, y por hipótesis, sigma es igual a C2, identidad n más C1 menos C2 sobre n por Jn. Entonces, si yo multiplico A por sigma, ¿sí? Sería igual a ¿qué? Sería 1 entre n Jn por sigma, que sería C2, identidad n más C1 menos C2 sobre n por Jn. ¿Sí? Entonces, si yo multiplico acá, sería C2 sobre n por Jn, ¿correcto? Luego entra más, ¿sí? C1 menos C2 sobre
n cuadrado sería por jn al cuadrado, pero jn al cuadrado es n por jn, ¿no? ¿Sí? Pues acá se va a cancelar un n y acá te va a quedar c2 sobre n por jn más c1 menos c2 sobre n por jn. Si te das cuenta, el c2 sobre n por jn se va a cancelar y solamente te va a quedar c1 por jn sobre n. ¿Sí? Eso quiere decir que esto acá, tú ya sabes que esto acá es una matriz idempotente y de rango 1. Y esto acá es una constante, ¿no? ¿Sí? Es decir, estamos en el caso donde A sigma es múltiplo de una matriz idempotente, en este caso de rango 1. Por lo tanto, entonces esto acá va a tener distribución C, en este caso C es C1, chi cuadrado, con un grado de libertad y algún parámetro no centralidad lambda 1. No me interesa qué valor es, porque acá tampoco le interesa en el resultado, solo me dicen que tiene un parámetro no centralidad. Entonces ya lo dejaría ahí, porque el teorema me dice que va a tener esa distribución, y ahí queda. Entonces ya tengo el primer resultado, que es este, en la tesis. Tengo el primer punto, ¿ok? Me falta este, y bueno, y luego probar que son independientes. Son 3 resultados. Ya tengo el primer resultadito que voy a llamarle A. O sea, eso ya está, check. Ahora vamos por B, ¿vale? Vamos por B. Misma manera, entonces acá voy a poner, si gustas, A. Ahora vamos por B. Para el caso de B, ya sabemos, esta suma es X transpuesta, identidad n menos 1 entre n, jn por X, ¿vale? ¿Sí? Esto es como si fuese nuevamente tu A, y tu sigma, ya sabes que es el de la hipótesis, es el mismo. Entonces multipliquemos A por sigma. Para usar el teorema, entonces este sería A. El A sería el HN, voy a ponerlo HN, ¿ya? Para simbolizarlo mejor. Por el sigma, que el sigma es C2 identidad N, más C1 menos C2 sobre N por JN, ¿no? Esto va a ser igual a C2 por HN más C1 menos C2 sobre N por HN por JN. Ya sabemos que HN por JN, esto acá es 0, por lo tanto desaparece. Y al final solamente me va a quedar C2 por HN. Y en efecto, esto acá ya sabemos que es una matriz idempotente de rango n-1, ¿sí? De rango n-1, ¿no? Y C2, bueno, es una constante mayor que 0. Entonces, tengo nuevamente el resultado del corolario, ¿no? Que me dice que con esto puedo concluir entonces esta suma se distribuye como un C2, chi cuadrado con n-1 y algún parámetro de no centralidad, cualquiera. Y con eso ya tengo el resultado B, ¿no? Sí, con eso ya está el resultado B. Y ahora me falta el resultado C, que es probar la independencia. Ok, entonces para probar el resultado B, bueno, sería identificar, ok, el primero es esta forma cuadrática, ¿no? Es de este tipo, esta sería mi primera matriz A, esta sería mi matriz B. Ah, no, pero acá le pusiste A, bueno, porque le puse la misma letra que acá, ¿no? Ah, bueno, si gusta cámbiale B y no hay problema. Y tu sigma sería este, pues, el de la hipótesis, ¿no? Entonces sería multiplicar esos 3. Si yo pruebo que eso me da 0, entonces ya está, pues, ¿no? Si esto sale 0, entonces estas dos cosas van a ser, A y B van a ser independientes, ¿ok? Entonces, si multiplico A sigma por B, va a ser igual a, en este caso, mi A es 1 entre NJN, sigma que sería C2 identidad N más C1 menos C2 sobre NJN, por B, que es HN. Voy a meter primero el HN por derecha, ¿sí? Te quedaría C2 por HN más JN por HN, que eso sale 0, ¿no? ¿Sí? Desaparece, entonces te queda C2 sobre N por JN por HN, que nuevamente esto acá vale 0, por lo tanto esto acá es 0. Por lo tanto, estas dos cosas son independientes. Son independientes. ¿Vale? Y ya está. Con esto ya tengo probado la tesis, porque ya probé el resultado A, el B y el C. ¿Ok?
Entonces, hasta ahí tengo la mitad de la pregunta resuelta. ¿Por qué probó solamente la condición de regreso? ¿Cuál falta? La de ida, pues. Porque este sí, solo sí, es ida y vuelta. ¿Vale? Entonces, me falta probar ahora la condición de ida. Para la condición de ida, ¿cuál será mi hipótesis? Nuevamente, la precondición cumple para ambos resultados. Entonces, esto es necesario. Y bueno, sería todo el enunciado P, que son 3 condiciones, de hecho, ¿no? ¿Sí? Es decir, sería estos 3 resultados. 1, 2, 3, esos 3, ¿no? Entonces, acá tendrían los resultados de que n veces la media al cuadrado es C1, chi cuadrado con 1, lambda 1. El otro resultado sería que esta suma tendría distribución C2, chi cuadrado con n menos 1 y lambda 2, cualquiera. Y el otro sería que n veces la media al cuadrado y esta suma son independientes. ¿Cuál sería tu tesis? Que sigma, es decir, que sigma va a ser de esa forma. C2, identidad n, más C1 menos C2 sobre n por Jn. A eso tengo que llegar. O sea, esas 4 condiciones que ves ahí me debería implicar o debería llegar a que sigma, necesariamente sigma, tiene que tener esa forma. No puede tener otra forma diferente. ¿Vale? Eso es lo que tengo que probar ahora para el caso de la ida. ¿Ya? Entonces, vamos a demostrarlo. Y para ello vamos a utilizar, creo que los 3 resultados alares, si es que se puede. Vamos a ver. A ver. Vamos a ver qué podemos hacer acá. Bien, por hipótesis, ¿sí? Por hipótesis, ¿qué tenemos? Por hipótesis tengo que n veces la media al cuadrado sobre C1, es decir, voy a pasar a dividir esa constante. Esto va a ser una distribución chi cuadrado con 1 y lambda 1, ¿correcto? Y además, esta suma, voy a dividir ese C2, va a pasarla abajo, va a ser una chi cuadrado con n menos 1 y lambda 2, ¿correcto? Sí. Lo único que estoy haciendo es expresando en su forma equivalente a estas chi cuadrados con factor de corrección, nada más, ¿vale? Su forma equivalente es esta, ¿no? Lo mismo. Además, me dice que estos dos son independientes. Esas 2 variables de ahí son independientes. ¿Te acuerdas de la propiedad reproductiva de la chi cuadrada no centrada? ¿Qué te decía? Si yo tengo 2 chi cuadrados no centradas y que son independientes, entonces la suma de esos 2 chi cuadrados te va a dar también otra chi cuadrada no centrada con grados de libertad igual a la suma de grados de libertad y, bueno, parámetros de no centralidad igual a la suma de los parámetros de no centralidad. ¿Correcto? ¿Sí? Eso es lo que me dice ese resultado. Bueno, ok. Si gustas, llámale, no sé, pues un Y1. Llámale un Y2. Y1 es chi cuadrado no centrada, Y2 es chi cuadrado no centrada, y además son independientes. Esto nuevamente por hipótesis. ¿No? Entonces, si yo sumo Y1 más Y2, por la propiedad reproductiva de la chi cuadrada no centrada, esto va a ser también chi cuadrada no centrada con la suma de los grados de libertad, es decir, 1 más n menos 1, es decir, n. Y lambda 1 más lambda 2. ¿Correcto? ¿Sí? Ya, esto es por propiedad reproductiva de la normal multivariada. ¿Sí? Pues perdón, de la chi cuadrada no centrada. Por propiedad reproductiva de la chi cuadrada no centrada. ¿Vale? Entonces se cumple esa condición. Vamos, ¿y eso para qué me sirve? Para lo siguiente. ¿Quién es Y1 más Y2? A ver, n media al cuadrado ya lo había hallado, ¿no? Eso era Y transpuesta 1 entre n Jn, ¿no? Por Y. Y bueno, en este caso sería sobre C1, ¿no? Más, esta suma de cuadrados ya habíamos visto que era Y transpuesta Hn por Y, ¿no? Sobre C2, ¿no? Esta suma, ¿sí? Sería una chi cuadrado con n, lambda 1 más lambda 2. Si hago la suma, sería Y transpuesta Jn sobre n por C1 más
HN por C2, por Y, ¿no? Factorizando Y transpuesta izquierda y Y derecha. Esto es una chi cuadrado con N, lambda 1 más lambda 2. Ok, si yo utilizo el teorema de la distribución de formas cuadráticas, me dice que esto de acá es una chi cuadrado. Perdón, acá no es Y, acá es X. No más que por estar usando... Ha de ser X, ojo. Acá me confundí. No más que por poner Y me 15. Acá debe ser X. X, X, X. Y acá es X transpuesta y acá es X, perdón, ¿no? Es X, ¿ya? Porque esto lo hemos hallado en función de X, no de Y, ¿no? Ajá. Función de X lo hemos hallado aquí, ¿no? Acá está, X, transpuesta tal, y aquí transpuesta una entre J en X. Ahora sí, ¿ya? Entonces tengo esa forma cuadrática, ¿ok? Ya tengo que X es normal con media muy varianza signo. El teorema de distribución de formas cuadráticas me dice que esto implica necesariamente, esto lo voy a llamar, no sé, pues una matriz A asterisco si gustas. Esto implica que A asterisco por sigma es idempotente y el rango de A asterisco por sigma es N. ¿Sí? ¿Qué es esto? ¿Sí? ¿Qué es N? Pero A asterisco por sigma, este es N por N, este es N por N, entonces esta es una matriz cuadrada de orden N por N, quiere decir que A asterisco por sigma es de rango completo. Y si A asterisco sigma es de rango completo y además es idempotente, la única matriz que cumple esa condición es la identidad. No hay otra. Eso ya lo vimos ayer. ¿Ayer? Sí, ayer. Lo vimos ayer. Entonces, la única matriz idempotente y de rango completo es la identidad. Entonces, necesariamente esto implica que A asterisco por sigma sea igual a la identidad de orden. Y por lo tanto, el sigma tendrá que ser necesariamente igual a la inversa de ese asterisco. Amado, ¿cómo sabes que ese asterisco tiene inversa? Porque si no lo tuviese, sigma no sería inversible. ¿No? Porque en teoría esta matriz debe tener inversa, ¿no? Y para que tenga inversa, ambos deben tener inversa necesariamente. Si uno no lo tiene, la inversa no existe. Entonces, por absurdo, si quieres, A asterisco necesariamente tiene que ser inversible. ¿Vale? Entonces, con esto puedo concluir que el sigma no es más que el asterisco a la menos 1. Es decir, es la inversa de esta matriz A asterisco. ¿Vale? Y ya está, pues, ¿no? El resto es operar, ¿no? Operas y vas a llegar a que ese sigma necesariamente va a ser de esa forma, ¿no? Que es la tesis, donde quieres llegar, ¿no? Vamos a ver, ¿ya? Entonces, solo queda ya la inversa de asterisco, y con eso ya el problema está solucionado, ¿no? Entonces, acá lo voy a poner, no sé, alfa. Entonces, nota que asterisco, ¿sí? Asterisco, ¿qué forma tiene? A ver, tiene Jn sobre n por C1, ¿vale? Más Hn es identidad n menos 1 entre n Jn, todo esto sobre C2. Si factorizas, te das cuenta que esto va a quedar te va a quedar identidad n sobre C2, ¿sí? Te va a quedar así. Más ¿quién? Más 1 entre n C1 menos 1 entre n C2 por Jn. Te va a quedar así, ¿no? ¿Sí? Si lo factorizas, te va a quedar más o menos así. Vamos, ¿por qué le das esa forma? ¿Te acuerdas que nosotros ya hallamos la inversa de esta matriz? Es el primer ejercicio que hicimos en la dirigida 1, ¿no? Y bueno, para ciertos valores de I B, la inversa, ¿no? Tomaba esta forma, ¿no? Sí. ¿Vale? Tomaba esa forma, ¿no? Ahora mira la matriz A asterisco. ¿Podemos llevarla a esa forma? Yo creo que sí, ¿no? Claro, arma un sistema de ecuaciones para que identifique quién es tu A minúscula y quién es tu B minúscula, y creo que ya estaría, ¿no? Y con eso podemos utilizar ya este resultado de aquí. ¿Vale? Entonces, esto es como si fuese tu B, ¿no?
Y este 1 sobre S2 sería como si fuese tu A menos B. Y con eso ya puedo hallar o utilizar este teorema de aquí, ¿no? Bueno, este resultado en realidad de aquí, ¿vale? En este caso, sí, A menos B debería ser igual a 1 entre C2, y B tendría que ser igual necesariamente, si quiero utilizar el resultado, a esto de acá, ¿no? ¿Correcto? Entonces, si el B es eso, entonces acá puedo despejar rápidamente el A, pues, ¿no? El A va a ser igual a B más 1 sobre C2, ¿no? Es decir, va a ser 1 entre NC1 menos 1 entre NC2 más 1 entre C2, ¿no? Acá si gustas, puedo factorizar 1 entre C2, y te va a quedar 1 más 1 entre C2, va a quedar 1 menos 1 sobre N, ¿no? Y este A va a ser, a ver, vamos a operar, sería N menos 1 sobre N veces C2. Más o menos así va a quedar el A, ¿ok? Entonces, este sería el A, este sería el, perdón, este sería el A y este sería el B, ¿ok? Si quiero utilizar este resultado de aquí, que ya lo probé, ¿no? ¿Vale? A ver, no me equivoqué en algo, puse 2, factoricé 1 menos 1 sobre N, N menos 1, sí, así queda, así queda. Entonces, nada, utilicemos el resultado, ¿no? Entonces, la inversa de asterisco, ¿no? Va a ser igual, según la ecuación, 1 sobre A menos B, pero ya, bueno, ya sabemos que A menos B vale 1 sobre C2, ¿no? Entonces, esto es 1 sobre C2 por identidad N menos B, que es esto acá, que sería 1 entre N por C1 menos 1 entre N por C2 sobre A, en este caso A es toda esta cuestión, sería 1 entre NC1 más N menos 1 NC2 más N menos 1B más N menos 1B, que sería todo esto acá, ¿no? 1 entre NC1 menos 1 entre NC2. Todo esto por JN, y bueno, cerramos ahí. A ver, entonces, en teoría esto sería sigma, ¿no? Yo lo puedo poner así, ¿no? Entonces, sigma va a ser igual aquí. Este 1C2 pasa arriba, identidad N, ¿no? Menos, a ver, ¿acá qué puedo hacer? ¿Será que los n se factorizan? Creo que sí, ¿no? Ahí los n, si te das cuenta, los n se van factorizando. Creo que podemos ir eliminándolos, ¿no? Este n se va con este n, se va con este n, y este n, y este n. Es decir, los n se cancelan, arriba y abajo, ¿vale? Entonces, arriba te va a quedar C2 menos C1 sobre C1 por C2, es decir, multiplicando cruzado, ¿sí? Y en el denominador, vamos a ver qué pasa en el denominador, te queda 1 sobre C1 más N menos 1 sobre C2 más, ese N menos 1 vamos a multiplicarlo, te quedaría N menos 1 sobre C1 menos N menos 1 sobre C2, ¿no? Que acá sería JN, ¿correcto? Si te das cuenta, esto se cancela, lo mismo, ¿no? Y te queda 1 más N menos 1 sobre C1. ¿Sí? 1 sobre C1 más N menos 1 sobre C1. Mismo denominador, se suman los numeradores. Entonces, ¿acá qué te quedaría finalmente? N sobre C1, ¿no? Se va a cancelar el C1, ¿sí? Se va a cancelar el C1. Y al final, ¿qué te va a quedar? Te va a quedar C2, identidad N, menos C2 menos C1 sobre N veces, ¿sí? El N sube C2, ¿no? Por JN. El C2 multiplica, te queda C2 por identidad, se cancela el C2, el menos lo cambio, sería más C1 menos C2, saco un menos, ¿no? Menos más, sobre N por JN. Y este sería sigma. Y ya está. Con esto he probado la tesis. Sí que eso es donde quería llegar, ¿no? A ver. Sí, no, sí, en efecto. Es igualito, ¿no? ¿Ok? Y listo. Con eso ya tienes el resultado de la demostración, en este caso para la condición necesaria. ¿Ok?
Nuevamente es usando propiedades y bueno, acá sí te has tenido que utilizar obviamente algo de particiones de matriz, ¿no? Para llegar a esa matriz. Vamos, y si no me acordaba la fórmula de esta ecuación, etc., lo demostrabas. Si ya sabes cómo hallar inversa de partición, lo demuestres y ya, ¿no? ¿Vale? Y si no, bueno, si te acordabas, para acá lo utilizabas y ya está. Ok. Muy bien. Levanten la mano si está claro hasta ahí. Ok. Muy bien. Ahora estoy muy bien. A ver. No, pues su parcial ya saben más o menos cómo va a venir, ¿no? Entonces son ejercicios así, aplicar propiedades, formas cuadráticas y bueno, algunas propiedades obviamente de álgebra matricial que ustedes ya conocen, ¿no? Y con eso pueden resolver los ejercicios, ¿no? Bueno, antes de ir al ejercicio 7, ¿qué hora es? 7, uy, no he escrito una emergencia. ¿Pueden darme unos 10 minutos, por favor? Hagamos un receso adicional. Ya. A las 7:45 retomamos, ¿ok? Por favor. Hagamos un receso adicional para resolver un temito urgente que está pasando. 10 minutos, por favor.